te das cuenta que hay gente muy valiosa, te das cuenta que hay muchísimo talento allá adentro, pero la otra cara de la moneda es que la gente ve pasar la vida encerrado en su trabajo y en su oficina. Eso es algo que la gente que está viendo la televisión no se entera. Bueno, Cami, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo capítulo del podcast Detrás del Proceso. Hoy tenemos un nuevo invitado. ¿Querés presentarlo, Cami? Guillo, claro que sí, feliz, contento, un capítulo más. Y como dices, con un invitadísimo súper especial, un gran amigo acá en México, Eric Baeza. Eric, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarles desde Ciudad de México. Qué maravilla. Chicos, y para todos los que nos están escuchando, y Guillo también, Eric, creo que hace un fit perfecto un poco en la conversación que venimos llevando. Vamos a hablar y vamos a hacer un recorrido un poco por su experiencia, por experiencias personales, profesionales, de vida, de la industria. Eric, arrancar a ponernos a todos un poco en línea. Cuéntanos un poquitico así en un tweet. ¿Quién es Eric? Si tuvieras que contarlo y decirle a todo el mundo quién es Eric, ¿qué dices ahorita? Pues a ver, desde el punto de vista profesional, siempre me dediqué a los medios de comunicación. Desde muy niño y por cuestiones del trabajo de mi padre, siempre estuve ligado de alguna manera a temas de entretenimiento, fama, artistas, un montón de cosas. Y mi padre es publicista, ¿no? Era director de mercadotecnia de algunas compañías. Y me gustó seguir su camino. Y yo me dediqué, digamos, a los medios. Pasé por Televisión Azteca. Después me tocó abrir la oficina de Fox Sports de México para el cono norte de América Latina. Y al final, bueno, estuve un año por Televisa comprando contenidos para su canal de deportes. Y luego me dediqué a promover y ayudar a globalizar el tema de la lucha libre mexicana. Espectacular. Yo creo que es uno de los hitos más recientes y que más ha marcado de alguna manera tu esencia en el mundo laboral profesional, ¿no? Siento que hay muchísima pasión detrás de esto y tiene mucho que ver con no solo la cultura, sino con experiencias, con lo que significa el país. O sea, como detrás hay un contexto supremamente grande. Y por acá, fíjate, Guillo y Eric, que les traigo un dato que creo que esto puede ser una antesala para empezar a conversar y desarrollar la conversación. Y es, EY en el 2021 sacó un informe donde decía que el 84% de los líderes exitosos afirman que su diferencial dentro de la industria eran experiencias que vivían fuera de lo laboral. Las experiencias que ellos vivían fuera del mundo laboral era lo que les daba la gasolina o el motor de inspiración para volverse exitosos dentro de su industria o en su mundo profesional. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Tú cómo lo ves, Eric? Sobre todo en esa carrera. Más de 13 años en Fox Sports, haciendo un montón de cosas, diferentes proyectos, diferentes eventos con diferentes tipos de deportes, con todo. Cuéntanos, ¿qué viste? Cosas que nadie seguramente fuera de esa industria podría ver. Pues te diría que lo que puedes ver son dos mundos distintos. Uno el que ves frente a cámaras, pero otro que ves realmente detrás. Les contaría que a pesar de que he tenido el privilegio de viajar pues, por muchas partes del mundo, algo curioso es que nunca en mi vida he comprado un ticket para ir a ningún evento deportivo y he ido a todos. Muy buena. Pero es curioso porque la gente siempre te dice, es que tú viajas mucho y te la pasas a todo dar y estás con las edecanes y estás con gente famosa y te tomas fotos con los atletas, pero hay muchísimo trabajo, hay muchísimo estrés detrás. Además la televisión y el medio del entretenimiento es en sí mismo en un ambiente bastante hostil, ¿no? Entonces, digamos que al principio siempre lo vi como esta oportunidad de oro para poder estar en algún lugar donde siempre quise estar.
pero poquito tiempo después, les diría que días después de haber llegado, y en todas las compañías, te das cuenta que el león no es como lo pintan. Cuéntanos de eso. ¿Por qué dices que el león no es como lo pintan? Bueno, hablemos de lo que nadie ve. ¿Cuál fue esa experiencia personal que te encontraste tú, Eric, donde dijiste, oye, qué rico llegar acá? Pero ¿qué fue lo que te cambió y dijiste, espérate, porque esto no es oro como me lo habían pintado, esto no brilla como de alguna manera del sol, ¿no? Bueno, a ver, pues te diría que me tocó ser el primer gerente de mercadotecnia de Televisión Azteca. Televisión Azteca, aunque le vivo profundamente agradecido porque fue, digamos, mi primer experiencia en el tema del entretenimiento a nivel profesional, personal. Pues lo primero que llegas a una caballeriza, ¿no? Como les dicen a los cubículos. Y te das cuenta que hay gente muy valiosa, te das cuenta que hay muchísimo talento allá adentro. Pero la otra cara de la moneda es que la gente ve pasar la vida encerrado en su trabajo y en su oficina. Eso es algo que la gente que está viendo la televisión no se entera. Y pueden pasar días o semanas enteras en que la gente come mal, duerme muy mal, está bajo muchísimo estrés, ¿no? Y además, particularmente en algunas compañías hay como esta cultura de enfrentar diversos departamentos para de alguna manera generar este movimiento, ¿no? Y a través de estos pues batallas diarias y políticas que son muy desgastantes, ¿no? A nivel personal, emocional, son muy desgastantes. Es como algunas compañías caminan. Televisión Azteca particularmente sufre de eso, ¿no? Y pues me ha tocado ver compañeros o excompañeros de Televisión Azteca que pasaron por problemas serios, ¿no? De salud, drogas, divorcios, un montón de cosas personales muy difíciles. Y yo, bueno, tuve la fortuna de encontrar el camino y salir adelante. Fantástico. Eric, me gustaría, yo soy muy controversial y es súper importante esto porque quiero aprovechar la oportunidad de tener a alguien con tanta experiencia y que me digas, contanos una experiencia o algo específico que vos me digas, justo en esta oportunidad tuve que romper un esquema, romper un formato, romper algo y significó un antes y un después en tu carrera en la televisión. Pues es que han habido muchas cosas. Han habido muchas cosas. He tenido enfrentamientos inclusive con gente famosa, gente exboxeadores, por ejemplo, que le decíamos una vez al año hacíamos una entrega de premios en Miami, los premios Fox Sports, y la encomienda, digamos, para mi oficina era llevar a los deportistas más destacados que pudieran ir y recibir en persona el premio en Miami, en un evento como super magno, ¿no? Y me tocó lidiar con gente como La Volpe, me tocó lidiar con gente como Julio César Chávez, me tocó lidiar con gente como Hugo Sánchez, ¿no? Grandes ídolos, grandes atletas, grandes leyendas, difíciles personas. No me gustaría que se enoje Julio César Chávez conmigo. Difíciles personas, pero a ver, cada uno tenemos, digamos, nuestra personalidad y tienes que echar mano no solo de lo que aprendes en la escuela, sino más bien de lo que aprendes en la vida para sacar las situaciones adelante y que todo salga como debe verse en televisión. Exactamente, la cámara nunca para de grabar.
Es real. Como es el show continúa. El show siempre tiene que continuar, sí. Y eso lo he tenido que aprender y ver en todos los ámbitos. En la lucha libre, inclusive en esta última etapa, pues situaciones muy difíciles, ¿no? Donde un luchador realmente se lastima al estar haciendo el performance. Y el show tiene que continuar y a lo mejor llevan la atención hacia otra parte del show, pero él está ahí herido o lastimado, o inclusive hay gente que ha perdido la vida. La Parca, por ejemplo, un personaje sumamente emblemático y muy querido, la máscara más vendida y el más querido por los niños, murió dando un show de lucha libre. Muy dramático. Wow. Oye, hablando de lucha libre, Eric, cuéntanos cómo fue esa experiencia de llevar la lucha libre a un escenario global. Porque naturalmente esto era, pues digamos, muy, muy de la cultura mexicana, muy local, muy patriótica, pero esto ¿en qué momento empieza a traducirse a escenarios globales? ¿Esto en qué momento empieza a volverse conversación afuera? ¿Esto cómo empieza a darle la vuelta y cómo entras tú dentro de esta relación y esta experiencia? Porque creo que desde afuera esto para mí es un hito impresionante, o sea, porque no es solo llevar el ejercicio de la lucha libre, es llevar la cultura, es llevar millones de voces, es construir estructuras de comunicación que antes no existían, ¿no? O sea, es impresionante. Me fascinaría y me encantaría escuchar un poquito más de esto. Pues, a ver, lo que les puedo platicar es que como un tema, les diría casi kármico, la lucha libre ha estado presente en mi vida desde hace casi 30 años. Un buen día trabajando para Fox Sports me llama mi jefe de Estados Unidos y me dice: Eric, vamos a empezar a transmitir el primer contenido de lucha libre, el primer contenido no argentino, para empezar, digamos, a balancear la pantalla y la oferta de contenidos deportivos sobre todo en México y en Cono Norte. Vamos a empezar a transmitir la lucha libre de AAA. Y dije, ok, pues, interesante. Yo nunca había ido a una función de lucha libre. Me dice: vete a donde está el dueño de la AAA, que es la liga que vamos a empezar a transmitir, y pídele que te dé derechos para el uso de sus personajes para hacer una campaña de vía pública de lanzamiento. Fine. Entonces voy y le toco la puerta a Antonio Peña en sus oficinas que estaban en Barranca del Muerto, acá en Ciudad de México. Digamos que es una calle bastante conocida. Yo tenía, si no mal recuerdo, como unos, 28, 29 años por ahí. Y Toño, un tipo que lo recuerdo como regordete, bonachón, con lentes muy gruesos, pesados, manos regordetas. Toño venía de haber sido primeramente luchador. Él había sido luchador para el Consejo Mundial de Lucha Libre, si no mal recuerdo hizo 2 personajes, uno de nombre Caos y otro que era el Espectro. Y el Espectro la salida del Espectro era, lo salían cargando en un ataúd y luego salía del ataúd y salía descalzo y hacían todo un show, digamos, en su salida. Digamos que la historia, después de haber sido luchador, porque Toño se lesiona y se contrata como gerente de relaciones públicas de la Arena México. Y un buen día no sé qué cosa pasa en la Arena México y llegan las cámaras de Televisa, que realmente está cruzando la calle, ¿no? Y ven la cantidad de gente y ven la cantidad, digamos, de algarabía que había alrededor del tema de la lucha libre. Y una de las personas, uno de los dueños de Televisa en ese momento, Alejandro Burillo, manda a llamar a Antonio Peña. Le dice: yo quiero transmitir la lucha libre en televisión. Quiero hacerlo diferente. Quiero meterle decanes, quiero meterle música, quiero meterle esto, quiero meterle el otro.
Entonces Antonio dijo, bueno, déjenme preguntarle a mi patrón. Fue y le preguntó al patrón. El patrón dijo que no. Y después de eso, bueno, pues le dijo, si lo quiere hacer así, usted, hágalo usted. Entonces Antonio se volteó con Alejandro Murillo y le dijo, pues esta es la respuesta de los patrones. Y Alejandro le dijo, bueno, hagámoslo nosotros. Y ellos armaron AAA. Digamos que AAA nace de la mano de Televisa con es la liga de lucha libre que nace con una televisora respaldándola, lo cual no es poca cosa, ¿no? Y hay toda una desbandada inclusive históricamente famosa, toda una desbandada de talento del Consejo Mundial de Lucha Libre hacia la nueva y recién creada AAA. Corte A y yo regreso a la parte donde me toca conocer a Toño. Me dice, bueno, ¿y qué conoces de lucha libre? Absolutamente nada. Entonces, tuvo la paciencia de sentarme en su oficina, de explicarme de los rudos, de los técnicos, de los buenos, de los malos, qué personajes creaba, de si había exóticos, si había minis, de cómo interactuaban, de las facciones. O sea, me dio como toda una cátedra, porque la verdad es que el señor era un sabio en lo que hacía, tenía muchísimo oficio. Y además estaba muy contento porque él llevaba ya un tiempo transmitiendo para Televisa, pero era la primera vez que lo íbamos a transmitir a nivel internacional. Entonces a mí me toca hacer ese conector para empezar a transmitir a un nivel internacional, pero también para empezar a transmitir, digamos, y a visualizar los personajes de AAA en vía pública, tanto en Ciudad de México y en las ciudades más relevantes, pero también en otros mercados donde llegábamos con la señal de Fox Sports. Digamos que ahí es donde empieza, hace 30 años. Wow, imagínate. Increíble que la visión en ese momento, fíjate que es parte del formato actual, tiene que ver con todo esto que en ese momento se hablaba, ¿no? O sea, qué increíble esta percepción de hacia dónde iba a ir esto y haberlo dado en la tecla hasta el día de hoy, hasta el formato actual. Fantástico, Eric. Pregunta para la mesa, para Cami y también para Eric. ¿Qué es eso en esto de romper esquemas, que es algo que... Y entender el detrás del proceso de cada uno? ¿Qué es eso, Eric y Cami, que hasta el día de hoy no han lanzado? Todavía quedó en el tintero. Esto que decís, me hubiese gustado también desarrollar esto, o entender esto, probar esto, testear esto. Pues a ver, empezando por el principio, quizá yo en lugar de haber sido, digamos, marketing y negocios, me hubiera encantado ser arquitecto. Wow. Ok. Disfruto muchísimo el tema, digamos, arquitectónico y el manejo de colores, el manejo de líneas, el manejo de la luz, los materiales. Es algo que particularmente me llena muchísimo y que he tenido la oportunidad de hacer, por ejemplo, la remodelación de mi casa, que ya en algún momento espero puedan acompañarnos. La hice yo junto con un maestro de obra, ¿no? Pero no necesité arquitecto, no necesité nada y quedó bastante bien. Y ahora, bueno, estamos haciendo un proyectito ahí, construyendo en Los Cabos, en un destino turístico. Pero es algo que me llena muchísimo de felicidad. Me siento muy pleno en el tema de arquitectura. Te diría que algo que me tocó romper el esquema desde muy al inicio en que empecé a trabajar en esto, en espectáculos y tal, fue que descubrí, por ejemplo, que la fama es un espejismo, es una mentira, ¿sabes? Sin embargo, es una mentira que mucha gente cree y mueve a mucha gente. Porque la fama es efímera. Yo creo, además, con todos los
adelantos tecnológicos y todo este tema de inteligencia artificial, reconocimiento facial, o sea, todos estos datos biométricos y cada vez como hay más necesidad de estar alimentando este monstruo, ¿no? El verdadero lujo en el futuro inmediato va a ser el anonimato y que nadie te conozca. Ese va a ser el verdadero lujo. ¡Wow! Y los verdaderos privilegiados seguramente no estarán ni en redes sociales. No sé, Cami. No me sé encanta. ¿Cómo te ha tocado a ti, hermano? Porque yo sé que tú estás muy metido en el tema tecnológico y, ¿sabes? O sea, me gustaría entender como el retro tuyo de este tema. No, mira, tremendo. O sea, creo que pones algo en la mesa. Creo que acabas de poner una bomba impresionante que ahorita vale la pena empecemos a deconstruir. Pero voy a partirlo en dos. Lo primero, digamos que al igual como dices tú, Eric, primero me encanta la arquitectura, como dijiste, y desde ese lado, desde mi lado o mi perspectiva es, a mí, yo siempre tenía un sueño chiquito y era haber sido piloto de autos, Fórmula 1 y todo esto, ¿no? Que claramente eso fue de los sueños que se quedó ahí como en el tintero, respondiendo un poco a la pregunta de Guillo, que se volvió como una pasión como en el paralelo, que eventualmente es como qué cool poder estar involucrado en todo este tema de las carreras, no sé qué, ya, claramente no siendo piloto, pero como estar cerca a mí eso me detona una pasión impresionante, ¿no? Eso es por un lado, y está ahí. Y por otro lado, dentro de la estructura ya profesional y entre todo lo que ha pasado todos estos años de trabajo, yo creo que hemos tenido que romper muchas cosas, por supuesto, no solo desde cómo funcionan o cómo funcionaban las cosas cuando tú llegas y lo mismo que decía Eric, ¿no? Pues llegas a una estructura y bienvenido a tu cubículo y estas son las reglas y así funciona y eso lo tienes que hacer. Yo creo que una de las cosas que entendí rápidamente como que se podían romper desde mi perspectiva era los contratos. O sea, lo primero que yo entendí que se puede romper es un contrato. A veces te dicen, no, pero es que está amarrado un contrato. ¿Qué pasa si lo rompemos? ¿Qué pasa si no lo cumplimos? ¿Qué pasa si no llegamos? Y durante mi experiencia he vivido muchas, valga la redundancia, muchas experiencias donde la conversación ha sido, ¿qué pasa si rompemos este contrato? Donde naturalmente antes la gente era como, no se puede, es imposible, pues nos van a demandar o lo que sea, o las acciones legales o A, B, C, D, F, G, pero después te das cuenta que no pasa nada. Y sobre todo en este mundo donde tú mencionas ahora, Eric, de lo que hay detrás, los contratos de media, me acuerdo mucho en algún momento, contratos de influencers, y la manera en la que se negociaba, pues era como un pánico y un terror, y después es como, no, espérate, porque es que lo que negociamos hace 2 años, hoy no tiene sentido. Las condiciones cambiaron, la estructura cambió, entonces no podemos seguir bajo la misma metodología. Entonces, o cambiamos esto o cortamos una relación y volvemos a empezar y habrá más personas dispuestas a seguir construyendo. Es como que eso a mí me cambió un poquito el mindset, de verdad, genuinamente me ayudó a entender que eso que tú veías como algo negativo, un bloqueo, esto nunca se puede hacer porque es lo peor, al peor escenario que podemos llegar. A veces no necesariamente el peor escenario, a veces es el mejor escenario que tú tienes para recodificar y reconstruir todo lo que necesitas, ¿no? Si no rompes esas cosas que no te dejan avanzar, pues no vas a poder avanzar. Y ahora cuando esto lo sumo, lo que dices de lo que está pasando en las redes, de lo que está pasando en la realidad distorsionada que nos están vendiendo, junto con el mensaje de Eric de lo que significa la fama, lo efímero que es, lo banal que de alguna manera puede llegar a ser. Yo estoy completamente de acuerdo. Para mí, eventualmente, en un futuro cercano, el que más seguidores tenga no necesariamente es el más importante o no necesariamente es el rockstar. La gente va a estar buscando de alguna manera estar en la sombra un poquito. Y yo creo que eso va a costar y cada vez va a ser más difícil estar en la sombra, ¿no? Hoy vivimos una época donde la transición ha sido todo el mundo quiere ir a mostrarse, todo el mundo quiere ir a brillar y se pelean por ver quién es el que más exposición tiene y no se le había dado el valor a qué pasa cuando estás detrás. Yo creo que esto va a empezar en algún momento esto va a darse la vuelta y el que está detrás va a tener un poco más de valor
en algunos aspectos de la sociedad frente al que está tan expuesto, ¿no? Aparte porque todo está condicionado a lo que creo que venimos hablando en diferentes escenarios y seguramente ustedes también lo hablan con sus amigos y familiares. Hoy estamos en la sociedad donde más enfermedades mentales existen, ¿no? Y todo esto está driveado por lo que está pasando y por el impacto de las redes sociales, por el impacto de las relaciones, y si esta dinámica sigue así, pues imagínate lo que va a pasar en unos años, ¿no? Entonces, yo sí creo y me encanta el punto que pone sobre la mesa Eric de el anonimato como una nueva expresión de exclusividad y de valor. Pues suena bastante interesante. Yo creo que para allá avanzar. ¿Tú qué opinas, Guillo? La verdad que me dejó pensando, Eric, esto de... Está sobrevalorada la fama. Creo que eso sí lo siento así. Creo que cuando hicimos este podcast, siempre, es más, cuando ahí estamos en el detrás del proceso de este capítulo, con Eric le dijimos, esto es para nosotros, Eric. O sea, nació con esa impronta. Después entendemos que si el mundo entiende que esto es valioso, bienvenido sea. Pero este ejercicio entendemos que puede ayudar al mundo. No lo hicimos en este post de la fama. Que no quita, inevitablemente, de que, diría Juan Diego Gómez, si esto significa que me voy a volver famoso, no me voy a poner en contra. Pero realmente creo que es real. Creo que el otro día Freddy Vega de Platzi lanzó un video en el cual explicaba cómo está en el top 10% del mundo y el 1% del mundo. Y cómo nosotros vemos en nuestros países, pues estamos en el top 10 o en el top 1%, pero no estamos ni cerca de lo que las redes sociales muestran en Estados Unidos, por ejemplo, de lo que debería ser el top 1%. Y eso de algún modo nos afecta porque estamos en una carrera en la cual entendemos de que no se acaba y que no llegamos. Y la brecha que hay a ese nivel, a ese tamaño, es impresionante. Por eso creo que por ahí estamos sesgados, estamos tan metidos en esto que realmente a veces entendemos que deberemos parar y ver. Yo justo esta semana me fui al campo y estuve como tratando de desconectar para realmente entender dónde estoy, quién soy y ver todo mi camino para decir, me gusta cómo está así, no sé, tengo que tratar de desconectar un poco. Así que creo que en esta etapa, creo que Eric ya pasó por eso. Es como cuando te dice el millonario, la plata no es nada. O sea, la plata no es todo. Claro, ya pasaste por eso. Pero necesitas llegar. Es como que decir, bueno, quiero probar. Después, si significa que no vale nada, no pasa nada. Es más fácil. Es como la persona que es muy hermosa y dice, yo solamente le hablo y me da bola, digamos. Creo que eso es importante entender que a veces el proceso de cada uno. Eric ya ha vivido todo, por lo que entiendo en televisión, ya ha pasado por todo y ahora está en esta cuestión de quiero hacerme anónimo, quiero salirme, quiero no ser el centro de escena y poder estar tranquilo. Creo que es algo que es súper importante. Bueno, pues la verdad es que creo que todavía me faltan algunas cosas por hacer. Bien. Pero sí, la verdad es que mientras más en la sombra pueda continuar, creo que siempre es mejor. ¿Sabes? Porque además me parece que la fama ha desvirtuado. O sea, la fama por la fama no es saludable, no es sostenible. La fama para ayudar a otras personas me parece algo encomiable y algo viable, pero estos retos que, ¿sabes? Creo que se ha desvirtuado muchísimo. Antes estaba, digamos, controlada por los ejecutivos de las televisoras que decían quién sería el próximo famoso y quién no, cuántos quedaban fuera. Y ahora las redes sociales han venido, digamos, a democratizar ese tema, como YouTube y como Twitch y como el resto de las plataformas, ¿no? Donde es famoso el que gana likes, es famoso a lo mejor el más guapo, es famoso el que más o la que más enseña, pero no deja nada a la sociedad, no deja nada a las generaciones que vienen detrás. Más que gasto de tiempo, desde mi muy particular punto de vista, gasto de tiempo valioso. El verdadero asset
más preciado que tenemos es nuestro tiempo y el tiempo que pasamos en esta tierra. Entonces creo que hay que sopesar fama y consumo en redes versus la utilidad que le damos al tiempo. Perdóname, yo ahí, está a mí, lo primero que se me viene a la mente escuchando esto que dice Eric es, o sea, la conexión detrás de todo esto para mí fue la pandemia. Porque creo que el efecto pandemia fue radical para transformar muchas cosas, conectando los 3 puntos. Uno, cómo rompes la estructura tradicional corporativa de tienes que ir a la oficina, un horario. Creo que la pandemia rompió todo eso y nos obligó a migrar a un modelo donde para todos era extraño de alguna manera todo el tema virtual, ¿no? Pero por otro lado, también abrió la puerta a un boom de toda esta gente de la generación de contenido, ¿no? Que todo el mundo se volvió creador de contenido porque tenían tanto tiempo libre, como dice Eric, ahora de, pues, ¿y ahora qué más hago? Ya terminé lo que tenía que hacer, pues, ¿qué pasa si empiezo a jugar con este celular? ¿Y qué pasa si empiezo a grabar? Y de verdad, yo tengo muy cercanos que empezaron a construir contenidos de la pandemia y hoy están teniendo un negocio a raíz de eso, ¿no? Entonces como que también fue un facilitador, de alguna manera una plataforma para poder lograrlo. Pero lo que sí es cierto es que ese tipo de cosas, cuando la conectamos del otro lado, es lo que nos están dejando, ¿no? O sea, el mensaje, o sea, la pandemia nos rompió una estructura, nos rompió un proceso y hoy está pasando algo y eso lo pongo sobre la mesa también para que lo conversemos y es, no sé si han visto, muchas compañías hoy están buscando el modelo de no, necesitamos otra vez volver todos a la presencialidad, pero la presencialidad vista como el modelo antiguo, o sea, lo que pareciera como, entonces, ¿dónde estuvo el aprendizaje? Y esto lo pongo sobre la mesa en el sentido de, he escuchado varias compañías que dicen las personas tienen que volver a la empresa y cuando ustedes las ven, vuelven a la empresa a conectarse a reuniones en Teams otra vez. Y es como, eso lo puedes hacer desde tu casa, no tiene sentido que la persona tenga que ir a desplazarse para, ¿sabes? Como que creo que eso rompe con un esquema y creo que le da justamente un poco más de protagonismo a lo banal. No sé si entienden mi punto. Es como veníamos de una estructura muy cuadriculada, se rompe, se abren las posibilidades y ahora queremos volver a un ejercicio donde la gente no se siente cómoda. Creo que eso también hace que se premie eso que es banal, porque es como disfruto la libertad del que veo en pantalla, que es la que no tengo yo. Y creo que eso puede ser un matiz ahí interesante dentro de la sociedad. No sé ustedes qué opinan. Pues a ver, yo lo que creo es que hay como muchas posiciones, o más bien, no todas las posiciones de una compañía debieran ser remotas. No todas. Creo que hay posiciones donde el contacto humano, si no permanente, frecuente, es necesario, ¿no? Porque además, no importa cuánta inteligencia artificial puedas tener detrás de tu operación o cuántos algoritmos y tal, hay cuestiones humanas que no pueden ser sustituidas, ¿no? Creo que la intuición, el gut feeling, como dicen, ¿no? En una sala de reuniones, cuando se van a tomar una decisión importante, trascendente y relevante, y el cruce de información confidencial, o sea, hay muchas cuestiones que requieren presencialidad. Y hay incluso que requerirían no tener presente ningún asistente que esté tomando notas, por ejemplo, sino que sea todo un proceso, digamos, humano puro y duro, en base a experiencias, en base a, o sea, si tienes al mejor equipo en la mesa, que, repito, fuera de esa mesa puedes correrlo por cualquier cantidad de algoritmos y de asistentes, a lo mejor lo fortaleces y lo haces todavía más sólido, pero hay un core humano que debiera prevalecer. Desde mi punto para de mí vista. es real. Así como dice Eric, que lo humano es súper valioso y a veces más importante para... obviamente, acá traspasando la pantalla tratamos de que la experiencia sea lo máximo posible, pero no conectamos tanto como lo personal. Yo estoy en BNI hace ya 3 años y hemos tenido sesiones
de rondas de negocios virtuales y la presencial, inevitablemente ver un cliente de cara a cara y darle la mano, poder leer todo su contexto en directo, hace que sea muchísimo más valioso. Claro, el tema es cómo llevamos esa experiencia virtual a lo personal, y creo que todavía estamos muy lejos. Y esto que dice Cami, que es real, acá está pasando mucho, compañías que están buscando que vuelvan su talento a sus oficinas. Si vuelven a videollamadas, como me ha pasado a mí en varios casos, si estamos volviendo acá para la videollamada, creo que no han entendido nada. Pero entiendo de que hay muchas empresas que están entendiendo que el foco, que a veces nos pasa, estamos en multitasking, hace que no seamos, que por ahí en una compañía, estando dentro, por ahí puede ser mayor en el tema de eficiencia en lo laboral. Pero bueno, creo que esto híbrido va a tener que fortalecerse o entender cuál es el formato clásico y equivocarnos. Pero bueno, entiendo de que depende de la industria, depende de los cargos. Creo que para mí, mientras más alto el cargo, mientras más alta la decisión, debería ser algo más humano. Eric, me quedé pensando en algo que dijiste que tiene que ver con el hecho de hacer otras actividades y el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo entendés? Sé que por lo que estoy leyendo sos alguien que trata de que no, o te es muy difícil el tema de la IA. ¿Cómo entendés que va a afectar esto a la televisión, al mundo audiovisual, digital, y a la lucha libre, y al formato deportivo, y a varias cuestiones más? Pues a ver, yo lo que creo es que algunos deportes, por ejemplo, los va a tratar de hacer más entretenidos, ¿no? Buscando cómo llenar los huecos que en un formato totalmente tradicional se venían dando, ¿no? Ejemplo muy concreto, como si vas a ver un partido de fútbol americano y están entre jugadas, llenar ese pequeño espacio de tiempo, a lo mejor con la llegada a tu celular de una oferta de un hot dog, o de una hamburguesa, o de un jersey, para que compres ahí mismo y entonces te llega a tu lugar, ¿no? Creo que hay una gran oportunidad para hacer las transmisiones deportivas con una interacción omnidireccional, y esto es algo en lo que vengo trabajando pues más o menos como desde 2014. Pasó que desde finales de mi paso por Televisa y justo antes de que entrara yo a AAA a ayudarles con todo este tema de los derechos, hubo un gap donde me asocié con una compañía brasileira que tenía una solución que se llamaba Klug TV. Y Klug TV era esta forma de interactuar a través de tecnología, usando una segunda pantalla, que se le consideraba una segunda pantalla, tu celular, una tableta o tu laptop, con una primer pantalla que era la televisión, a través de ciertos marcas de agua y algunos otros procesos que te dejaban, digamos, tener un contenido alterno, sin embargo paralelo a lo que estabas viendo. Creo que hay una gran oportunidad en ese camino. Hoy en día, y a pesar de la inteligencia artificial, a pesar de las redes sociales, a pesar de los hashtags, sigue siendo unidireccional, o está sumamente limitado, ¿no? Y creo que eso es un poco también por las limitantes de las cabezas que toman decisiones en los networks. Hay limitantes tecnológicas también, ¿no? Porque pues venimos 100% de un mundo análogo, y es ahora, digamos, el streaming y el web TV el que pudiera dar este brinco y estos capabilities a los deportes y en general al entretenimiento y al contenido en general. O sea, poder tener una omnidireccionalidad de interacción, no solo con la gente que lo está viendo, pero también con la gente que está actuando dentro del contenido,
pero también con la gente que está queriéndonos vender algún tipo de merchandising, o alguien que quiera contactar a esa base que está viendo a ese espectáculo o ese deporte. Son como varias capas y es como una cebolla, ¿no? Y la conversación es muy interesante. Yo lo intenté hacer a través de Club TV en 2014. Toqué todas las puertas que yo conocía, tanto propias como extrañas, amigos y no amigos, y llegué demasiado temprano al mercado. Hoy estoy en contacto con una compañía que me parece que está haciendo un trabajo muy relevante, que se llama Kiswi. Kiswi en su momento para lucha libre nos resolvió un tema de narración remota en un segundo idioma para los eventos en vivo de lucha libre, pero además traen todos estos capabilities donde puedes tener en tu transmisión puedes tener un main program, pero también puedes tener un multicámaras para saber si quieres seguir a un jugador en específico. Traes un chat en vivo y traes una conexión directa a un marketplace, y aparte en la parte de abajo puedes meter o puedes enviar tú como espectador tus reacciones o contribución de tu contenido, de cómo tú estás viviendo la transmisión. Yo creo que hacia allá tendría que tender todo. O sea, y ya está disponible. El problema es que no hay una conexión de esto que es hecho, que es posible hacerlo en streaming contra el broadcast tradicional lineal análogo. De acuerdo. Yo creo que yo estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que hacia allá va y ese es el camino. Por eso, si tú ves las plataformas, las grandes plataformas, un Amazon, un Netflix, hoy, justamente la nueva apuesta que traen es todo el tema de las transmisiones en vivo de los deportes, ¿no? Que era algo impensable. O sea, pues Netflix nace dentro de la estructura de poner películas y series y documentales y empezar a construir la producción propia y escalarlo, pero toda la parte de deportes en vivo y eventos en vivo ni siquiera estaba en el roadmap o no se veía, digamos, que cercano. Hoy es el plan número uno de estos grandotes, porque se dieron cuenta que ahí está la conexión, un poco tal como tú dices. ¿Cómo conecto esa gran pantalla con el celular mientras está generando la interacción, pero al mismo tiempo cómo soy capaz de llevar al usuario a un paso 2, 3, 4, ¿no? Yo creo que esto va a empezar a cambiar. El entretenimiento, sin dudas, es como la forma en la que nos demuestra a la sociedad, y este es mi punto de vista, en la manera en que se consume contenido de entretenimiento, es la manera en la que la sociedad nos muestra cómo está avanzando en función de los objetivos de la misma. Esa es mi perspectiva. Antes era mantener a los usuarios conectados viendo una pantalla y no pueden hacer nada. No hay voz, no hay votos, no hay nada. Es tú consume y quédate sentadito en tu sofá. Hoy la sociedad no está ahí parada. Hoy la sociedad está en un ejercicio donde esto ya no es ni siquiera doble vía, esto es multidireccional. Puedo estar hablando contigo en este momento en una videollamada, pero al otro lado puedo estar respondiendo un chat, pero al otro lado puedo tener una pantalla, por otro lado puedo... Y naturalmente puedo estar teniendo conversaciones que se cruzan o no. Y eso rompe todos los esquemas. Porque hoy la guerra, la tensión, porque hoy entran muchísimas variables adicionales dentro de ese ejercicio. Y yo creo que está bueno. Hacia allá va. Creo que hay que ponerle mucho ojo a entender qué soluciones se vienen, cómo sí, cómo entrar en el juego, cómo no, cuál es el rol del espectador, cuál es el rol de los anunciantes, cuál es el rol de los productores, de los que están detrás también un poco haciendo esta puesta en escena. Y entendiendo un poco, conectando con lo que decías arriba, porque fíjate que sí hay una correlación, y es, si esto va a pasar, naturalmente el efecto del que está expuesto en la pantalla no necesariamente es el más importante, o no necesariamente va a ser el más importante. Puede terminar siendo súper importante el que está detrás haciendo que toda esa conexión sea posible para muchas otras personas, ¿no? Desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista desde el que está siendo entretenido, o desde el espectador, pues entender que tiene acceso a cosas que no tenía acceso antes, ¿no? Ahora no es solo ver una pelea o solo ver un partido, sino poder interactuar con el luchador, poder interactuar con el peleador, poder interactuar con el deportista. Antes eso no era posible. Incluso adelante, ¿no? O sea, creo que se vienen un montón de cosas, pero bueno, está súper interesante también el approach. Yo creo que más allá de transmisiones,
esto tiene que evolucionar a ecosistemas. O sea, tiene que funcionar como un ecosistema, como un animal vivo, con muchísimos organismos y muchas partes, y creo que hacia allá debería de tender. Sin embargo, si tú lees, por ejemplo, todo lo que se publica en LinkedIn o en internet sobre el tema de los derechos se siguen vendiendo y se siguen concibiendo casi de la misma manera. Los derechos de transmisión, ¿no? Y los derechos de IP me parece que están igual. Y también, por ejemplo, el gaming todavía está separado, ¿no? De la cuestión de el real o el live action, ¿no? Entonces, creo que todavía nos falta romper cosas. Sí, nos falta mucho por romper. Mucho. Romper esquemas. Yo creo que es eso, porque con eso que dices, sin duda, si la negociación de los derechos de los personajes, de cómo se comercializa, sigue siendo igual, pues naturalmente vamos a estar en la misma cajita. O sea, yo creo que ahí es donde hay que empezar a entrar a romper esos esquemas de cómo se negocian ahora los derechos hacia adelante, cómo se negocia la capacidad de poder hacer cosas que antes no eran posibles, ¿no? El poder tener, abrirse a posibilidades que no existían. Yo creo que en su momento era imposible porque justamente era como te abro la puerta a lo que ni siquiera se iba a pasar. Hoy ya está pasando, pero el tema es que la negociación no ha cambiado. Y yo creo que hay una oportunidad entonces, porque en ese volver a romper, volver a recalcular, volver a decir esto ya no funciona, esto ya queda obsoleto, ya no me puedes vender o ofrecer esto así, va a cambiar también y va a abrir la posibilidad a un montón de nuevas compañías o nuevas formas de hacer este tipo de negocios, como lo ha pasado en todas las industrias, ¿no? O sea, se rompe uno y entran 10, entran 15, entran 20. ¿Por qué? Porque cada uno empieza a construir un modelo completamente distinto. Pero yo creo que eso está súper importante. Creo que eso es al final también parte del mensaje, y es entender que la única manera de avanzar es realmente romper a lo que estás acostumbrado. De lo contrario, repites patrones. Si tú no rompes de alguna manera un esquema, un lazo, un hilo, te vas a quedar en el cuadrito que conoces. Entonces, en función del mensaje detrás de esto, de todas las personas que están escuchando, que quieren avanzar, que quieren hacer cosas distintas, que están un poco frustradas porque no pueden avanzar, porque su idea es más grande de lo que está capacitado hoy la sociedad, hay que empezar a romper cosas para poder abrir esos espacios. No sé qué opinan ustedes, chicos, ahí para que empecemos a dar cierre. Sí, a ver, la verdad es que parte del problema y parte de la solución son las sillas que toman las decisiones. Y continuamos como todavía en este cambio generacional. No todos abrazan la tecnología o los avances, ¿no? O las nuevas tendencias, o inclusive cambios que pudieran ser traducidos o pensados como un salto de fe, ¿no? Pero que te pudieran llevar a un destino distinto. Las sillas prefieren eso, cuidar sus sillas. Claro. Ese es el mundo corporativo. Creo que es mucho más sencillo hacerlo desde una startup o desde una economía de one man only, ¿no? ¿Sabes? De emprendedores, de inventores, de talentos en solitario. Vos sabés que esto que decís, Eric, me pasa a mí con esto de romper, que hay dos formas, entiendo yo, que pueden ser que sean determinantes para romper. Uno, por la proactividad. Yo decido lanzar algo, testear algo y romper desde adentro un formato. Y la otra forma de romper es cuando algo deja de funcionar. Veo que hay muchas acá, por ejemplo en Argentina, mucha televisión no está funcionando como era antes, y esto está haciendo y obligando a que se tomen decisiones drásticas que no se tomaron antes, y que ahora empiezan a haber formatos híbridos, en un cierto porcentaje cambio. O sea, se está rompiendo despacito
por miedo a romper todo, pero se está rompiendo despacito porque no les queda otra. Y esto está bueno porque me pasa a mí que hay plataformas que son muchísimo más, tienen mucha más conversión y se han resistido los viejos actores del sector, si se han resistido todo lo que pudieron y entienden de que hoy una persona en su casa puede ser algo viral, monstruoso, y ellos con 30, 40, 50 años en el sector no pueden lograr captar la atención del público. Así que creo que es inevitable este cambio, como decís vos, generacional. Pero bueno, mejor si se da porque no les queda otra. Creo que vienen muchos cambios. Esto de la omnicanalidad que decís vos es real. Creo que el que dé la tecla con esto, el que rompa primero esto, probablemente sea el próximo dueño de uno de los sectores más importantes en algo que hoy todavía le falta una vuelta de tuerca y que ya se demanda, ya está demandando estas soluciones que veo con el tema de las apuestas en vivo y todo esto. Creo que son muchas cuestiones que ahí mismo puede que han empezado a romper esto y terminan soluciones como la que nombras. Sí, y además, bueno, o sea, un poco esperando a ver cuál es el pez grande que se empieza a comer a los otros peces chicos. Porque pasa lo mismo que con los derechos, ¿no? Exactamente lo mismo. Y normalmente los peces más gordos, que son las corporaciones más viejas o digamos las más bollantes, son las que terminan comiéndose a los chiquitos, que a lo mejor algunos vienen innovando, algunos no. Sin embargo, hay algunas cuestiones de contenido que les interesan. Creo que hay mucho por hacer todavía, hay mucho por romper ahí, pero regresando quizá a un punto inicial de la conversación, eso lo va a hacer no la inteligencia artificial, sino la gente. Creo que la gente es la que tendría que tomar ese papel de decir hacia dónde quiere llevar el entretenimiento y los deportes, y no tanto la inteligencia artificial. La inteligencia artificial yo creo que te ayuda, te acorta tiempos, te acorta procesos, pero no debiera decidir por la raza humana. Oye, Eric, para cerrar con todo esto, piensa en si tuvieras que darle un consejo a alguien que está hoy construyendo, que está emprendiendo, que está trabajando en justamente estos proyectos, sea que esté desde el mundo corporativo, sea que esté hablando desde el mundo del emprendimiento, como tratando de construir, pero que le está teniendo miedo o que se le está dificultando el ejercicio de salirse del cuadro, romper el patrón, ¿tú qué le dirías hoy? El Eric que ya vivió un proceso de romper muchísimas cosas durante su carrera, entendiendo que seguramente la primera vez también fue difícil, la primera vez también da susto, la primera vez también tenías en riesgo el si lo hago me quedo sin empleo pensando que eso es mi todo, pero después años adelante te das cuenta que no pasa nada, ¿no? ¿Cuál sería ese consejo que tú les darías a todas las personas que hoy están ahí en esa situación? Quizás serían que se hagan dos preguntas. Uno, que respondan el verdadero por qué. O sea, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? O sea, ¿cuál es el propósito, no? Si de verdad tienen un propósito, o si están influenciados por querer ser famosos, querer ser millonarios, ¿cuál es el verdadero propósito, cabrón? ¿Sabes? Me encanta. ¿Cuál es el verdadero propósito? Y el segundo, que no te, o sea, cuando encuentras si de verdad tienes un propósito viable, sustentable, que ayude a la gente, que regrese a la sociedad y que encima de todo eso te dé poquita fama o el dinero que buscas o lo que realmente, digo, todo el sugarcoat que hay en la sociedad ahorita por muchos lados, ¿no? Pero si el verdadero propósito es válido, el segundo consejo es: toca todas las puertas. Todas las puertas. Tócalas. Que toquen todas las puertas. Aunque digan, güey, esta no tiene nada que ver con mi negocio. Toca esa puerta. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes cómo
la persona que te está abriendo esa puerta seguramente conoce a alguien que te va a llegar con alguien más que te va a ayudar a tu propósito. Entonces el networking humano, presencial, empático, lleno de soft skills, ¿no? Me parece totalmente valioso, relevante y que eso tiene que prevalecer y que tiene que continuar. O sea, esos son my two cents, como dicen los gringos. Me encanta. Y de verdad, gracias, Eric, por tus palabras, por ese consejo. Creo que es súper valioso, nos los llevamos todos. A mí me encanta justo lo que dices. Lo primero, creo que cada anillo al dedo se conecta con toda esta conversación que venimos hablando del encontrar el propósito, que es algo que a veces estás, por un lado, sobrevalorado, pero por el otro lado está muy difícil de entender qué es lo que esto significa, ¿no? Porque estamos condicionados a mil cosas. Pero la segunda, sobre todo, después de ya estar claro, me encanta. Porque hay muchos vacíos y hay muchos temas de, pues es que eso no tiene nada que ver conmigo. Tú no sabes. Ya hay mucho ruido. Tú no sabes quién está detrás de la segunda puerta que esperabas no tocar. Correcto. Exactamente. He pasado 1000 veces. Y, vos sabés que, así como decís, Eric, así como el otro día veía una frase que decía, el dinero no se ve. Muchas veces, atrás de muchas personas que tienen mucho dinero, no sabes porque vos lo ves en la calle, más que su vehículo, su auto, su casa, no puedes saber nada de esa persona. Yo creo que los contactos no se ven. Yo no sé atrás de quién, de qué persona, probablemente esté mi próxima oportunidad. Y más sabiendo que estamos a 6 personas de toda la humanidad. Dicen que para conectar con la humanidad estamos a 6 personas. Creo que es súper importante esto que decís. Y creo que es algo que, por lo que entiendo, siempre has desarrollado como una skill, esto del networking. Así que nada, gracias, Eric, por habernos visitado y bueno, espero nos veamos en nuestro próximo capítulo en Detrás del Proceso. Muchas gracias. Así es, solo una cosa más. Sí, Eric, y te dejamos con esto nos despedimos. Agradecerte por el espacio, agradecerte por el tiempo, súper valiosísima esta conversación para nosotros. Gracias. Un reto te dejamos sobre la mesa y es, hoy eres nuestro invitado, pero tu responsabilidad ahora es invitar a alguien más. Decirle a alguien que venga a este espacio a seguir contando historias, a seguir construyendo desde lo que hay detrás del proceso. Con mucho gusto. Será un honor. Chicos, nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos pronto. Chao. Gracias.